A veces recorremos las calles de Villahermosa y vemos nombres como 16 de septiembre, 5 de mayo o calles como Madero. ¿Pero alguna vez te has preguntado quién decide esos nombres? Bienvenidos a Brújula Histórica, el podcast del Archivo General Municipal en el que dialogamos de historia. Y el día de hoy vamos a recorrer Villahermosa de una forma distinta, no a través de un mapa, sino a través de sus nombres. Y para desarrollar el tema de hoy me acompaña Selene Guadalupe Izquierdo Acosta. Ella es estudiante de la licenciatura en Historia y pues creo que ha estado muy interesada en estas cuestiones, ¿no? De los nombres de las calles, e incluso creo que tiene aquí un proyecto en el Archivo General Municipal pues relacionado a estos nombres que se le han determinado a la ciudad de Villahermosa. Selene, bienvenida a Brújula Histórica. Gracias. Bien, me gustaría que empezáramos a desarrollar el tema, pues respondiéndonos la pregunta, ¿quién le pone nombre a las calles? Bien, justamente van a ser dos instituciones, tanto a nivel municipal como a nivel gubernamental. Vamos a tener que la primera va a ser el ayuntamiento a través de la Junta de Cabildo, quien más comúnmente es quien decide los nombres de las calles. Otra institución pues podría ser la Junta de Gobierno en sesiones extraordinarias, que por X o Y razón pues también podrían designar algunos nombres de las calles, pero la más común de estas es el Cabildo del ayuntamiento. Ok, entonces podemos decir que los nombres que se le asignan a estas calles pues no son casuales, ¿no? No, claro que no. Generalmente estos nombres van a responder a cuestiones que la gente solicite, que soliciten los integrantes de Cabildo, en algunos casos los presidentes municipales, y casi siempre responden a nombres de personas o personajes más bien ilustres o que representen algo para la comunidad pues que vive en esa zona. De hecho, aquí en el Archivo General Municipal nosotros resguardamos las actas de Cabildo. Y ahí es donde podemos encontrar nosotros pues las reuniones o los proyectos que de alguna manera metían los mismos presidentes municipales para ponerle cierto nombre a las calles, ¿no? Sí, claro. Muchas de estas actas pues ya se encuentran digitalizadas para consulta, y fue a través de ellas que pues gran parte de mi investigación se pudo realizar por esta facilidad, ¿no?, que se tiene. Generalmente en esas actas quedaban registradas el día, quién votaba a favor, en contra del cambio de nombres de calles, cómo se llamaban antes, por qué ocurre este cambio de nombres, y ya más recientemente a partir de 1986 con una propuesta de currículum, que cada vez que alguien quisiera nombrar una calle tenía que agregar el currículum de la persona o por qué quería nombrar esa calle así. Pues vamos a tener que también están las razones por las cuales las calles deberían ser nombradas como tal persona. Ok, eso está interesante, ¿no? Porque, y aquí me gustaría que entráramos a otro tema, muchas veces encontramos que si revisamos actas de Cabildo, encontramos que las calles pues no tenían el mismo nombre que hoy día tienen, ¿no? Hay nombres que pues se popularizaron porque de alguna forma encontraron algo ahí, un objeto, ¿no? Y ya le pusieron así a la calle. Ahí podemos encontrar esos ejemplos en las actas de Cabildo, ¿no? Sí, justamente. Aquí podríamos mencionar dos ejemplos curiosos de qué pasaba esa situación. El primero pues va a ser la calle del Muerto, que ahora es la calle Licenciado Mario A. Brown Peralta, que pues por cuestiones de que el Cabildo sentía que se escuchaba muy mal ese nombre y que tenía connotaciones negativas para la sociedad tabasqueña, decide cambiarse del Muerto al nombre de quien fue presidente municipal. Esto pues porque según se encontraron cuerpos en esa calle. Otra sería la calle del Desecho, que después pasaría a ser la calle Vicente Guade Quiñones, que también pues fue un personaje ilustre para la sociedad tabasqueña en ese momento, y que esta calle se nombraba así porque la gente llegaba a tirar basura. Y tenemos datos de este último personaje, Vicente Guade Quiñones. Sí, ¿quién fue? En las actas de Cabildo nos dice que combatió en la Segunda Guerra Mundial, y en algún momento Estados Unidos lo condecoró con el Corazón Púrpura, que es pues un condecoramiento importante en ese país. ¿Pero es tabasqueño o es mexicano? Sí, es tabasqueño. Ah, ok. Sí, es de familia tabasqueña. Entonces casi por lo regular vemos que las calles llevan nombres de personajes históricos que han participado en hechos históricos como la Revolución, la Independencia. Sí, claro. Y es muy curioso, ¿no? Participó sí en una guerra mundial, pero pues muy pocos quizás lo ubicamos, ¿no? Exactamente, sí. Y justamente este nombre que se le da de personajes que se le dan a las calles no son al azar. Okay. Justamente decía que
antes los nombres se ponían como que porque la gente así más o menos las identificaba, pero va a haber otras que la comunidad exige el cambio de nombre de calle por personajes que significaban algo para ellos, ¿no? El problema con esto y el que yo considero que se está perdiendo mucho, pues esta parte de saber por qué, es que hasta 1986, antes de 1986, solo bastaba una propuesta. De decir, por ejemplo, yo quiero que la calle se llame así porque mi abuelita, que era muy conocida en la comunidad, se llamaba así. Pero realmente no había algo que registrara el por qué querían que se llamara así, las razones más bien. Entonces con esta propuesta ya se integra como que un currículum anexado a las propuestas también. Por ejemplo, si yo quería que mi calle se llamara como mi abuelita, ¿quién fue mi abuelita? ¿Por qué? Exactamente, fundamentar ese nombre de calle, porque justamente, y algo que pasa aquí en Tabasco, es que muchas de las calles son difíciles de rastrear, o más bien los personajes que llevan los nombres de las calles son difíciles de conocer o de rastrear, porque muchos de ellos pues no tienen un currículum o una historia, o se han perdido pues entre páginas de incontables archivos. Bien, entonces, ¿qué nombres se eligen para poner? Ya hemos estado hablando un poquito de eso, ¿no? Pero ¿qué nombres son los que se han estado eligiendo en Villahermosa para ponerle a sus calles? Tiene mucho que ver esta cuestión, y lo mencionaba en una charla el doctor Will Fowler, que por ejemplo en Sudamérica, ciertas ciudades le nombraban a las calles en personajes que hayan sido, no sé, republicanos, ¿no? Pero si fueron del bando contrario, esas calles no tenían por qué tener el nombre de un personaje que fue negativo, ¿no? Sí. Justamente las razones de nombrar calles también viene alineada a quien esté en el poder. Por ejemplo, hay un ejemplo de un presidente municipal que se me fue su nombre, pero su mamá era Isabel Rullán, que le pone el nombre de su mamá a un andador. Entonces como que en honor a ella. Claro, la señora fue pues conocida dentro de la sociedad tabasqueña y todo esto, pero es él en su cargo de presidente municipal designa el nombre. Generalmente van a ser nombres o sucesos alineados a lo que la Junta de Cabildo, a quien esté en el poder, quiera dar a entender. Entonces vamos a encontrar en el caso de Villahermosa nombres de tabasqueños ilustres, de mexicanos que hayan participado en eventos como la independencia, como la revolución, de eventos importantes, tal es el caso del 16 de septiembre o 27 de febrero, o incluso personajes que hayan sido importantes en la comunidad, no porque hayan hecho grandes cosas, pero porque hayan dejado un legado. Tal es el caso de la calle Doña Fidencia, por ejemplo, que si bien pues su historia no es tan conocida y es un poquito más social que digamos de trabajo, cosas así, pues también se le designa el nombre a las calles. Igual durante el periodo de Tomás Garrido vamos a ver que muchas de las calles cambiaron los nombres a los allegados de Tomás Garrido. Tal es el caso de la calle Eurípides Heredia o Andrés García, que eran personas que trabajaron cercanas a Tomás Garrido y que después las calles se condecoran con el nombre o el mismo nombre de Ciriaco Vázquez, que la calle Vázquez Norte y la extinta Vázquez Sur, pues la propuesta más aceptable hasta este momento es que fue Abraham Bandal en uno de sus periodos de gobierno que cambie el nombre en honor a Ciriaco Vázquez. No sé si en este periodo garridista que ya mencionaste tú, también vemos, por ejemplo, casos como el cambio de nombre de algunos municipios, ¿no? Por ejemplo, anteriormente Emiliano Zapata era Montecristo, ¿no? Entonces, durante este periodo se trata de borrar toda huella religiosa y se pone el nombre de próceres, ¿no? En este caso, pues Emiliano Zapata, ¿no? No sé si en calles podemos encontrar esos ejemplos. No tanto, porque a diferencia de los municipios o capitales que tenían el nombre de santos o con motivos religiosos, eso no pasaba casi tanto en las calles. Sí hay calles que, como mencionaba, pasan a ser como que de allegados de Tomás Garrido, de amigos o de personas que murieron. Tal es el caso de Andrés García, que muere en Ciudad de México defendiendo a Tomás Garrido, o en el ataque a Tomás Garrido más bien. Entonces cambian varias
calles. Incluso hay una playa que se denomina así, una zona que se denomina así, Andrés García, en honor a este personaje. Pero no tanto con nombres religiosos, porque antes, al menos en las calles, no predominaban los nombres religiosos. Ok, entonces podemos decir que pues tenemos la historia ahí, ¿no? Presente todos los días en cada calle nos puede contar una historia interesante. Por ejemplo, la que se ha mencionado mucho es la de la Fidencia, ¿no? Sí. Esta calle, hasta cierta forma, hoy día no sabemos por qué. Exactamente. ¿No? Sí, hay teorías. Claramente es por Fidencia, por Doña Fidencia, el nombre que recibe, pero hay muchas historias alrededor del por qué, o sea, qué tanto hizo, qué tanto no hizo. Creo que hasta el momento, y lo que a mí más me resuena de la historia de justamente Doña Fidencia, pues es esta anécdota donde la quieren casar con un militar francés que llega a pedir su mano, pero ella pues en negación huye junto con su hermano vestida de hombre, y hacen todo un trayecto casi que a pie y por ríos, mares, selva, junto con su hermano, hasta que de alguna forma pasa por todo Centroamérica y llega a Cuba. Y ya luego regresa y se casa pues con un terrateniente aquí muy importante de Villahermosa. Sí, hay que ver si ese acto de alguna manera fue visto como algo que se pudiera inmortalizar a través Claro, sí, porque si bien pues esta historia pues es lo más destacable, ¿no? Tal vez en la vida de Doña Fidencia, sí se sabe que era muy importante en la sociedad en general. Tengo entendido que a ella pertenecía la Quinta Blancas Mariposas, y es justamente en el periodo de Tomás Garrido donde ella la cede. La Quinta Grijalva. La Quinta Grijalva, perdón, sí. Y ella cede la quinta pues a Tomás Garrido. Sí, de hecho también una de las cosas que se mencionan es de que pues te voy a vender la quinta, pero pues también ponle un nombre a la calle. Sí, exactamente. Que lleve mi nombre, ¿no? Algo así. Sí. Pero son, como dices tú, teorías que mencionan por ahí, realmente no sabemos la causa principal. No, y hay muchas calles que tienen esta disputa de por qué se llaman así. Hay una calle que se llama, se me fue el nombre, Carmen Magallanes. María del Carmen Magallanes se llama esta calle. Cuando yo me pongo a investigar sobre la calle, me doy cuenta que hay personas como el historiador Marshall, quien dicen que esta calle no se llama así por una persona concreta que se llamaba María del Carmen Sánchez, sino que es por Sánchez Magallanes, pero a la hora de poner el nombre de la calle pues hay un error y se quedó como María del Carmen Sánchez. Sí, de hecho creo que era hijo de Andrés Sánchez Magallanes, y él era José del Carmen Sánchez, algo así, Magallanes. Sí, pero la calle se llama María. Lo pusieron mal, ¿no? Sánchez. Y ya se quedó así. Sí, así se quedó. Y como también decíamos hace rato, la gente de alguna manera populariza una calle, sí. Por ejemplo, la calle esta del Puerto Escondido, ¿no? Sí. Esa fue popularizada por la gente, ¿no? Sí, justamente porque pues la zona había funcionado como una especie de puerto durante muchos años. Ahí se hacían cargas, descargas, pues de cosas que llegaban, de frutas, de material que llegaba por el río Grijalva a la ciudad de Villahermosa, y durante mucho tiempo se conoció así, porque como ahí se hacían las pequeñas descargas, y la verdad es que es un callejón que si uno no presta atención cuando va pasando, pues pasa como un callejón más, pues la gente comienza a nombrarlo así, Puerto Escondido. En realidad la calle tuvo pues el nombre de la calle aledaña a ella, que era la calle Aldama, así se llamaba. Iba a ser en el periodo de 1970, cuando cambia ya oficialmente de ser la calle Aldama a calle Puerto Escondido. Pues ya en compaginando con lo que la gente ya conocía y hacía referencia. La gente no la ubicaba, ¿no? Con el nombre de Aldama. De Aldama. No, la ubicaban con la calle de Puerto Escondido. Entonces ya después el cabildo, pues sabiendo esta situación, ya decide nombrarla oficialmente Puerto Escondido. Sí, es que esa zona era anteriormente, pues era... Sí, como un playón, la zona del playón, sí. Ok. Y por ejemplo, otros nombres que podríamos destacar, por ejemplo, no sé, están los del 27 de febrero, ¿no? Que muchas veces... Sí, justamente estos nombres de 27 de febrero, 16 de septiembre, 5 de mayo, pues van a corresponder a sucesos importantes dentro de la historia del lugar a nivel local o del país. Tal es el caso del 5 de mayo, la batalla de Puebla, 16 de septiembre, la independencia,
pero en el caso del 27 de febrero pues es en honor también a la batalla de Jabotal, a la expulsión, ahora que sabemos de las tropas franco-imperialistas. De hecho, tú te has metido mucho en este tema, ¿no? Parece que por ahí supe de una aplicación que tenía, ¿no? Eso te llevó también de alguna forma a documentarte sobre las calles, ¿no? Sí, claro. Cuando yo hago este proyecto es sobre conocer los edificios que alguna vez formaron parte de la ciudad de Villahermosa, específicamente en el centro histórico. Entonces, al investigar, pues obviamente los edificios, al investigar qué cosa había ahí, qué cosa nunca estuvo ahí, pues obviamente es inevitable toparme y tener que saber empaparme de la historia también de las calles. Lo que se buscaba hacer, o lo que se busca más bien hacer con la aplicación, es ofrecer recorridos turísticos enfocados pues justamente en las historias de los edificios que alguna vez formaron parte o son emblemáticos de la ciudad de Villahermosa, pero por tal o cual razón pues no tenemos tan presente su historia, ¿no? Entonces, dentro de esto, repito, me llevó a informarme no solo en la historia de los edificios propiamente, sino también de las calles en las que estos estaban. Una cosa te llevó a la otra. Claro, sí, toda de la mano. Ajá. Pues bien, yo creo que pues por el momento podríamos solamente decir eso. Cada vez que anden ahora por las calles, pregúntense qué suceso ocurrió ahí, ¿no? Por ejemplo, mencionamos ahorita la calle, ¿no? De Héroes del 47. Sí. Y pues ahí queda la pregunta de qué pasó ahí, ¿no? Para que lo investiguen, porque muchas veces las vemos, pues decimos, pues se llama Héroes del 47. Sí, y que hay un gran nicho de investigación en toda esta cuestión, justamente como parte de las actividades de el Archivo General Municipal, pues sí estamos emprendiendo pequeños ahí proyectos que vienen en camino para conocer más de la historia de las calles de la ciudad, pero que pues justamente, repito, hay un gran nicho de investigación y que todo se encuentra disponible en las actas de Cabildo y aquí, justamente aquí en el archivo, y que pues valdría la pena que quienes se interesaran en la historia urbana o en la historia de la ciudad pues pudieran venir a consultar pues las actas. Sí, de hecho eso que mencionas es importante, porque las actas de Cabildo no solamente vas a encontrar eso, sino también a veces nombres de las comunidades, ¿no? Sí. Que subteniente García pues ya no, ahora es Playas del Rosario, ¿no? Ajá, sí. Y también ahí te explican el por qué se le cambió, por qué se decidió asignarle este nombre, ¿no? Entonces podemos encontrar ese tipo de cosas, porque si hacemos este ejercicio de estar investigando de los nombres de las calles a por qué ciertas comunidades, rancherías, villas se llaman así, también nos encontramos en las actas de Cabildo, ¿no? Claro. Toda esa información pues va contenida no solamente actividades de ayuntamiento, es decir, administrativas, sino que también vamos a encontrar este tipo de información que para nosotros los historiadores pues resulta ser muy valiosa. Historiadores y también no historiadores. Sí, claro, gente común que quiera venir a informarse, es en general encontrar la identidad del propio ayuntamiento y de la propia comunidad en la que uno vive, pues a través del registro que personas anteriores dejaron. Muy bien, no me queda más que agradecerte, Selene, que hayas estado aquí y invitarlos a que nos acompañen en el próximo episodio de Brújula Histórica. Hasta luego.